Este va a ser un video bastante diferente. De hecho, creo que es la primera vez que voy a hacer un video como este. Un poco bastante más personal. Y me gustaría hablar un poco sobre el tema del sufrimiento. Y no me refiero al lado intelectual del problema. La mayoría de los apologistas están de acuerdo con que el problema emocional es el problema principal ahora. Y la parte intelectual ya ha quedado a un lado y ya ha sido respondida. Pero el problema emocional del mal sigue estando bastante vivo, y cuando se trata de este tema, todos tenemos algo que decir, todos tenemos una historia que contar. Y creo personalmente que la mejor respuesta que podemos dar a este problema del mal, emocionalmente hablando, es también una respuesta emocional. Y a muchos les puede sonar raro eso, pero les diría que escuchen esta historia que os voy a contar ahora para que puedan entender mejor a qué me estoy refiriendo. Para poder hacer este video tuve que consultar con mis hermanas, con mi hermano, con mi mamá. Es una historia bastante personal, así que ya les adelanto eso. Esto se remonta al 2004. Yo estaba a unos días, a una semana aproximadamente, de cumplir mis 4 años, y a mi mamá le da un aneurisma cerebral. Es una enfermedad que tiene que ver, como su nombre lo dice, algo con el cerebro y una mala formación de las arterias. Es una enfermedad bastante delicada y si no es tratada produce la muerte. Y en aquel tiempo nosotros éramos una familia bastante pobre y no había los recursos para poder costear esa cirugía. Esa cirugía estaba bastante cara. Yo en lo personal no recuerdo muchas de las cosas que voy a ir narrando. Mis hermanas y mi hermano son más lo que recuerdan. Yo en lo personal sabía muy poco de lo que estaba pasando en ese tiempo. De hecho, ellos no me llegaron a contar qué estaba pasando. Simplemente mi mamá desapareció de un día para el otro en ese tiempo. Yo no la vi por más de 2 meses. No sabía de ella, nada. Simplemente había desaparecido y mis hermanas me decían que ya iba a volver y ya. Cuando ella entró en la sala de operación, entró a las 5 de la mañana, los doctores habían dicho a una de mis hermanas de que la cirugía era bastante delicada. Al ser una cirugía del cerebro es súper complicado. Y le hicieron firmar un documento en el cual ella autorizaba realmente la cirugía y se hacía responsable de las cosas que podían llegar a pasar. Lo seguro era que si ella no se operaba, moría. Pero si se operaba, los doctores habían dicho de que había igual un 99% de probabilidades de que ella muera. Así que realmente no era mucha la diferencia, pero en aquel tiempo mis hermanos decidieron optar por la operación. Mi mamá entró en la operación a eso de las 5 de la mañana, estuvo ahí hasta pasado las 6 de la tarde, fueron como más de 12 horas de operación. Milagrosamente ella sobrevivió a la cirugía, pero las consecuencias y las secuelas de esa cirugía fueron varias. Ella perdió completamente la memoria, perdió prácticamente la capacidad de hablar por un tiempo, al menos quedó callada por bastante tiempo. Andaba en silla de ruedas. Evidentemente ella no podía pararse, no podía ir sola al baño, no podía bañarse sola, no podía comer sola. Un montón de cosas. Era como un niño en el cuerpo de un adulto. Y con su pérdida de memoria, evidentemente ella se olvidó de todos sus hijos. No reconocía a ninguno. Y
incluyéndome, tampoco me reconocía. Y fue un tiempo bastante complicado. Yo cuando la volví a ver después de más de 2 meses, según lo que me cuentan mis hermanas, yo en lo personal no recuerdo, yo no la pude reconocer a ella. La cirugía en ese tiempo fue bastante delicada. De hecho, ella tenía una parte de la cabeza rapada y se notaba así las costuras que se le habían hecho. Y ella llegó a la casa en silla de ruedas. Yo no la pude reconocer y de alguna manera mis hermanas me dicen que como que yo no podía aceptar que ella era mi mamá. Fue todo un proceso. Escuchando una historia como esta, yo podría haber dicho: Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué permitiste que le pase esto a mi mamá? ¿Por qué vos no interveniste? ¿Por qué dejaste que ella pierda la memoria? ¿O que le dé esta enfermedad? Y cosas así, preguntas como esas. Y de alguna manera yo estoy seguro de que muchas de esas preguntas yo no me las hice, en parte porque yo estaba teniendo 4 años y muchas de las cosas que estaban pasando yo no sabía. Pero muchas de estas preguntas se las hicieron mis hermanos. Somos 5 en total en la familia y yo soy el último. Y todos los demás, con excepción de mí, entendían bastante bien la situación como para poder plantearse esta clase de preguntas. Y de hecho, conversando con todos ellos admiten de que sí, fue un tiempo bastante difícil. Cada uno pasó por sus cosas personales. Y todos tuvieron ese momento donde de alguna manera forcejearon en mayor o en menor medida con Dios. Pero aún así, conversando actualmente sobre toda esta situación, mirándolo hacia atrás como una retrospectiva, todos estamos de acuerdo que de alguna manera Dios usó esta situación de la enfermedad de mi mamá para que todos volvamos a los caminos del Señor, para que todos volvamos a acercarnos a Dios. Uno puede hacerse la pregunta de ¿por qué ella? Es una pregunta que muchos cuando pasamos por sufrimientos nos hacemos. O sea, ¿por qué yo? ¿O por qué esta persona que tanto aprecio? ¿Por qué mi hermana? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? Y cosas así. Y ciertamente mi mamá era una persona de mucha oración. Ella era una persona que estaba siempre leyendo su Biblia, siempre orando. Y todos se hicieron la pregunta en ese tiempo: ¿por qué ella? Y si ahora mismo me parece obvia, o al menos algo obvia la respuesta, y si uno se pone a pensar, si esto le hubiera pasado a alguien que estaba haciendo malas cosas, que andaba por malos caminos, evidentemente nuestra reacción hubiera sido: lo tiene merecido. Él se lo buscó, esas son las consecuencias de sus actos, y pensamientos como esos son las que se nos vendrían a la mente. Ahí tenés lo que mereces, como una sensación de justicia por todo lo malo que pudo haber hecho esa persona, te pasó eso. Pero justamente lo que más toca de esta situación es que le pasó a ella. Una persona que supuestamente le obedecía a Dios, una persona que le buscaba a Él, estaba siempre en oración, estaba leyendo la Biblia. Entonces para uno no tiene sentido aparentemente. Pero yo me di cuenta de que muchas de esas preguntas profundas de por qué Dios permitiste que pase esto, ¿realmente vos existís? ¿Estás ahí? Porque yo creo que si vos estabas, esto no pasaba. ¿Existís o no? Preguntas como estas solamente vienen cuando pasan situaciones de esta clase, donde alguien que era una persona buena sufre. De haber sido el caso contrario de alguien que no era una persona que podríamos decir buena, uno no estaría haciéndose esta clase de preguntas tan profundas y tan incluso existenciales. Así que, de alguna manera, nosotros conversando como hermanos ahora en la familia, antes de grabar este video, todos llegamos a un acuerdo de que Dios utilizó esta situación, toda esta enfermedad que le sucedió a ella, para poder de alguna manera traernos a nosotros, a los 5, porque somos 5 hermanos, a los 5 al camino del Señor de vuelta. Conversando con mi mamá antes de hacer toda esta filmación, ella me comentaba de cómo ella oraba mucho por nosotros, o sea, por sus hijos, y cómo ella le pedía al Señor para que nosotros podamos volver a acercarnos. En ese tiempo la mayoría de mis hermanos estaba
con lo que cristianamente hablando se conoce como en el mundo, o sea, apartado de la iglesia, apartado de Dios, dejando de buscarle y haciendo evidentemente todas aquellas cosas que dentro del cristianismo entran en la categoría de pecado. Y ella me comentaba de que ella siempre oraba por nosotros. Y de alguna manera, reflexionando en este tiempo, uno se da cuenta de cómo Dios utilizó su vida para que la vida de sus hijos no se aparte y no se pierda. Y en este punto me gustaría mencionar la frase de C.S. Lewis. Creo que es una frase muy importante que viene al caso. Y él dice que el sufrimiento es el megáfono que Dios utiliza para llamar a un mundo de sordos. Y creo que esa frase da para mucho que reflexionar. Muchas veces cuando sufrimos es donde nosotros volvemos a encontrarnos con Dios. Son los momentos donde de repente nos acordamos de Él y de repente volvemos a irnos a la iglesia desesperadamente buscando alguna especie de milagro o algo. Y de alguna manera esto se convierte como un megáfono para llamar nuestra atención y para hacernos volver hacia Él. Con esta historia yo no intento imponer nada a nadie, simplemente quería contar un testimonio para que pudieran entender y ver la perspectiva de cómo una persona puede pasar por el sufrimiento y aún así puede seguir creyendo en Dios. Y de hecho esa situación puede llevar a que se acerque más a ese Dios. Así que yo quisiera simplemente invitarte a reflexionar, y aquellos que de alguna manera se sintieron identificados en algún aspecto de la historia o en algún sentido con algún testimonio, alguna vivencia por la cual ustedes también pasaron, y les interesa saber más o tienen curiosidad en relación a Dios o tienen preguntas sobre este tema, yo les invito a puedan escribirme por el Facebook, pueden contactarme por las redes sociales y con gusto les estaré ayudando. Y para el resto, espero que de alguna manera la historia les ayude a reflexionar un poco sobre cómo el sufrimiento no es realmente una excusa. Y yo cierro con esto. El único que puede darle sanidad, restauración y darle un sentido y un propósito a todo tu sufrimiento y a todos tus males del pasado es Dios. La palabra dice que a todos los que le aman, todo lo que les sucede les ayuda a bien, les va para bien. Y eso incluye las cosas malas por las que nosotros pasamos. Nosotros pasamos por esta situación bastante fuerte, en particular para mi mamá en especial. Pero gracias a esto, ahora nosotros podemos contar esta historia y podemos ayudar a muchísimas personas que pasaron por situaciones similares y que quizá no tienen consuelo todavía. Dios hoy puede tomar ese problema por el cual estás pasando, tomar esa situación dolorosa de tu pasado, algún trauma, alguna pérdida, algún problema, alguna enfermedad, sea lo que sea, y Él puede sanarlo. Y no solamente eso, después Él puede usarte para que vos seas un instrumento de bendición para las demás personas que están pasando por situaciones similares. Yo simplemente quiero invitarte a que le des una oportunidad a ese Dios que puede tomar el sentido y tomar el control de tu pasado y de tu sufrimiento. Y es una oferta que está abierta para todo aquel que esté dispuesto. Para todos aquellos que quieran saber más sobre este tema del sufrimiento, pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Tenemos más contenido que hemos estado desarrollando a lo largo de este tiempo en relación a razones por las que Dios permite que nosotros suframos. Tenemos incluso podcasts, así que hay una gran variedad en relación a este tema, y creo que es un tema un poco dejado a un lado en algunas ocasiones y poco se habla de él, así que creo que es algo relevante y te podría llegar a servir. Así que espero que haya sido de bendición y nos vemos en la próxima.